Buenas noches. Lo último en noticias está en Corquín, Copán. Pérdidas millonarias deja incendio en una ferretería, ahí en el municipio de Corquín, en el departamento de Copán. Corresponsal de Noticieros Hoy Mismo, Eric Cruz, en el lugar de los hechos. Eric, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Buenas noches al pueblo hondureño. Buenas noches. Buenas noches. Estamos totalmente en vivo, con señal en directo desde la capital de la República, en Corquín, Copán. 3 negocios resultaron totalmente calcinados. Una purificadora de agua, una casa comercial y una ferretería se han quemado en su totalidad, y esto, tras este incendio, ha dejado pérdidas millonarias. Escuchemos a Maynor Peña, miembro del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán. Logramos controlar el incendio, luego se procedió a realizar trabajos de enfriamiento, debido a que en el lugar pues habían dos tipos de negocio, uno cual funcionaba como ferretería y el otro como centro comercial, como casa comercial, en el cual vendían línea blanca, lo que es estufas, cilindros de gas, camas y todo este tipo de enseres, logrando quemarse en su totalidad, pues debido a la distancia que nosotros encontramos, tardamos 1 hora aproximadamente en llegar al lugar. Que nosotros tenemos información de que ninguna persona resultó lesionada en el lugar, ya que ellos también estaban trabajando, personas particulares, tratando de sofocar las llamas. Sí, claro, recuerde que nosotros venimos 3 bomberos, ¿verdad? Entonces, para lograr controlar y extinguir el fuego, pues fue necesaria la ayuda de los ciudadanos que aquí se encontraban, que nos colaboraron con las mangueras para poder hacer el trabajo más rápido. Pobladores de Corquín, Copán realizaron una cadena humana, ya que la distancia entre Santa Rosa de Copán y Corquín es de 1 hora, y es urgente que se instale una estación de bomberos en este municipio de Corquín, Copán, ya que debido a la carretera, pues esto generó tardanza para que llegara rápidamente el cuerpo de bomberos hasta este pintoresco municipio de Corquín, Copán, en donde 3 negocios lamentablemente se han calcinado y han dejado pérdidas totales. Totalmente en vivo, yo soy Eric Cruz. Regreso con ustedes al estudio en Tegucigalpa. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias a Eric Cruz desde Corquín, Copán. La Secretaría de Salud informó que durante el último mes los casos de dengue en Honduras han experimentado un alarmante aumento de un 50%. Esta información. El aumento de casos se ha atribuido en parte a las últimas lluvias esporádicas que facilitan la eclosión de los huevos del mosquito transmisor del dengue. En este momento estamos hablando de más de 1.400 casos, entonces si hacemos ahí la diferenciación aritmética, el cálculo, estamos hablando de un aumento en un mes de aproximadamente un 50%, 40%. En el porcentaje de casos sospechosos de dengue, que ha habido un aumento. Y obviamente el aparecimiento de estas lluvias esporádicas, un día llueve, otro día no llueve, llueve un poco, eleva el número de casos. Médicos advierten que si las autoridades en conjunto con la población no actúan, después se lamentarán porque se espera un aumento de casos. Lamentablemente, de repente no seguimos las normas establecidas y permitimos que en estos almacenamientos de agua no los limpiemos adecuadamente y se conviertan en criaderos de zancudo. Y es lo que está causando el problema o los grandes brotes de dengue en este momento. Según el boletín, en 4 meses del presente año ya se contabilizan más de 11.000 casos y 10 personas fallecidas. En su mayoría los más afectados son menores de edad. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Muere mujer al dar a luz con sospecha de dengue. La información con Nelly Martínez desde Comayagua. Nelly. Muy buenas noches, licenciado Melgar y televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Desde Comayagua les informamos que las autoridades de salud reportan la primera muerte con sospecha de dengue del 2024 en Comayagua, situación muy lamentable, ya que fue una fémina que falleció al momento de su parto. Escuchemos a continuación al doctor Edwin Guevara, epidemiólogo de salud. Y lamentablemente es una muerte materna, de la cual es procedente de aquí del departamento de Comayagua, y lamentablemente también fue notificada el día viernes que ocurrió el deceso. Una mujer embarazada que se le hizo un procedimiento por la situación de riesgo que tenía
y pues lamentablemente también se le incluyó el diagnóstico de dengue. ¿Cuál fue la situación? Entonces nosotros estamos recopilando información para tener ya una fuente fidedigna de la cual nos confirme que sí sea dengue, porque hasta el momento solo es el diagnóstico clínico. Nosotros estamos investigando si se le realizaron los exámenes, si se le realizaron las acciones pertinentes para poder llevar a cabo. Tenemos información de que el bebé está en buenas condiciones, aún ingresado en el hospital en que está, y pues solamente nos toca analizarla y aprender de las debilidades que tenemos. Licenciado Melgar, las autoridades de salud continúan investigando este caso, ya que esta fémina perdió la vida al momento de su parto y con reporte clínico de dengue. Con este informe, continuamos con usted a los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Gracias, Nelly Martínez. En Comayagua, por falta de oportunidad de jóvenes egresados en el área de la salud del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, migran a otros países. El alma mater continúa formando profesionales en el área de salud, sin embargo existe la preocupación debido a que en su mayoría este recurso humano se ven en la necesidad de emigrar a otros países ante la falta de oportunidades. En este momento es alto, solo le puedo decir que es alto. Nosotros, los egresados de la salud, en su mayoría en este momento, con las condiciones socioeconómicas del país, algunos de ellos están migrando hacia otros países porque los están contratando, les puedo decir en Alemania, en Estados Unidos, en España, y son recursos esenciales para Honduras, y lo que necesitamos es que se puedan contratar para que ellos realmente devuelvan a la sociedad hondureña como se ha formado por parte de la misma sociedad. La mayor parte de los alumnos con gran sacrificio logran este éxito de poder culminar su carrera y esperan tener oportunidades para poder servir al país que lo formó. Tuvieron muchos obstáculos, principalmente el factor económico, que pues al salir de mi pueblo, no hacia otro lugar, eso incluye que son costos adicionales. Queremos las oportunidades, anhelamos las oportunidades de parte de nuestro país para poder desarrollarnos, para poder poner en práctica nuestra carrera y para poder servir con amor a nuestro pueblo. Y eso es lo que pedimos, oportunidades. Por su parte, la Secretaría de Salud anunció en el pasado reciente la construcción de 8 hospitales, por lo cual la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM están listos y tienen el recurso preparado para hacerle frente a las diferentes acciones y brindar personal a todos estos centros asistenciales. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. En permanente decepción, con frustración, viven miles de hondureños, jóvenes sobre todo, y también adultos, por falta de oportunidades de empleo. Don Charles se siente decepcionado y sin esperanza alguna de un cambio. Bueno, les habré de decir que me siento más decepcionado ahora porque, ¿cómo se llama? Se roba más. Siempre va a ser lo mismo. Aquí ya no se puede confiar en ningún presidente que se estén lanzando. ¿Cuál es la solución a este problema? Ay, esa es la pregunta del millón que todo el mundo se lo hace. Mientras don Celán Pereira y otros van más allá, no solo se quejan por falta de empleo, sino por las promesas incumplidas. Desarrollando fuentes de trabajo y este pueblo está desempleado, enfermo por la porquería de ministros que tiene de salud. Pero este pueblo está aguantando hambre, no tiene trabajo, no tiene seguridad, no tiene salud y no le gusta que hablen mal de ellos. Todo lo que prometió no lo cumple, la Sisi no vino. Creo que es complicado porque la mayoría de lugares piden experiencia y ni siquiera le dan la oportunidad de trabajar a la gente, o los requisitos que ellos buscan son demasiado altos para gente que realmente no necesita trabajar, ¿verdad? No los puede tener. Al cierre del primer trimestre del año 2024, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, 2.3 millones de hondureños reportaron problemas de empleo. Fanny Zúñiga, Noticieros, Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Lo último en noticias está en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Solo hoy, 277 hondureños fueron deportados tanto de México como de Estados Unidos. En un primer vuelo llegaron 147 hondureños, proveniente de Villahermosa en México, donde venían 99 hombres. Asimismo, 5 mujeres y 36 menores de edad. Estos hondureños que salieron en búsqueda del sueño americano y que fueron detenidos a inmediaciones de Villahermosa
Acayucán, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Tenosique, asimismo en diferentes puntos de México, donde ya fueron deportados y trasladados vía aérea al aeropuerto Ramón Villeda Morales aquí en San Pedro Sula. Y desde el sector de Alexandria, Virginia, Estados Unidos, fueron deportados también 130 hondureños. En total, 277 este día solo vía aérea. Y para mañana se esperan al menos 3 vuelos con aproximadamente 300 hondureños más que fueron deportados tanto de México como de Estados Unidos. Es lo último de noticias, yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado. Se reporta una reducción de incendios gracias a labores preventivas de varias instituciones en Ciguatepeque, Comayagua. Omar Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un placer y un gusto poderle saludar desde la Plaza Cívica La Amistad. Mire que aquí en esta ciudad celebramos la 46 edición del Festival Nacional del Pino y justamente relacionado a ese tema, bomberos, batallón de ingenieros, municipalidad se unieron y pues redujeron más o menos en un 60% todos los incendios, según el coronel Manuel Castro. Bueno, básicamente el tema de combate a los incendios ha sido una actividad continua, permanente, podría decir. Si hacemos comparación a otros años, en este año tuvimos más participación en lo que es la prevención, o sea, patrullaje en el bosque Calanterique y en otros sectores que considerábamos que eran vulnerables, pues. La verdad que hemos tenido que combatir algunos incendios casi a diario, pero la intensidad fue menos este año que el año anterior, sí, así muy cerca, puedo decirle que se redujo en un 60% la cantidad de incendios para este año. 60% es es un porcentaje aceptable, licenciado, debido a que solamente fueron Zacatera prácticamente los incendios, 1 o 2 incendios más o menos forestales que se reportaron acá en Ciguatepeque. Licenciado, sería un pecado no poderle mostrar esto que tenemos en el fondo acá, porque se trata del escenario de la Plaza Cívica La Amistad, donde justamente, licenciados, se va a llevar a cabo en unos minutos el Festival de la Canción Popular acá en Ciguatepeque, en la 46 edición del Festival Nacional del Pino. Si no hay consulta, licenciado, retorno con usted. Gracias, Omar Valenzuela, y felicidades a todos en Ciguatepeque por este tradicional festival que aglutina no solo a la juventud, por este tipo de competencias sanas, preciosas, hermosas, que motivan a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, sino que aglutina además, promueve además el turismo de muchos hondureños de distintos departamentos a acudir a Ciguatepeque durante esta festividad, a partir de hoy jueves, por supuesto, y hasta el próximo domingo. Vamos ahora en directo con Kenia Cáceres a Danlí, El Paraíso. Kenia, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Déjeme contarle que la Dirección Distrital de Educación en Danlí detalla que mañana se vivirá una verdadera fiesta democrática con la elección de los gobiernos estudiantiles, esto en los diversos centros educativos de los 3 niveles, donde se esperan pues que al menos 30,000 estudiantes estarán ejerciendo el sufragio. Vamos a escuchar al licenciado Héctor Amador, quien es el director distrital de educación en Danlí. Tenemos todos los datos de todos los centros educativos que el día de mañana, viernes, vamos a celebrar, ¿verdad? Lo que son las elecciones estudiantiles en los 3 niveles, básica y media. Es un gran evento que tenemos que celebrarlo, ¿verdad? Conjunto a los niños que tengan ejemplo, ¿verdad? Que en nuestro país necesitamos la democracia. Cada centro educativo saca sus mejores estudiantes, sus mejores líderes, ¿verdad? Es importante saber identificar a este tipo de niños para que irlos seleccionando, ¿verdad? Para sacar los mejores elementos, los mejores personajes que necesitamos en nuestro municipio. Déjeme decirle, licenciado Melgar, que en nuestro país todavía pues no se da el voto electrónico, pero en Danlí hay 2 centros educativos, el Instituto Departamental de Oriente y la Escuela Luis Gamero, que ejercen el sufragio a través de lo que es el voto electrónico. En cámaras de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a estudios principales. Muy bien, muchas gracias, Kenia Cáceres en Danlí, por la información que también promueve entre los jóvenes esta actividad en beneficio de la democracia, irlos acostumbrando a que el voto debe ser libre, debe ser espontáneo, debe ser independiente y sobre todo secreto. Las noticias cortas son presentadas por Molineros y Samsung.
Traemos increíbles promociones de la mamá del ahorro. Molineros, el amigo de su hogar. El Ministerio Público anunció que han solicitado la privación definitiva contra bienes de origen ilícito del subcomisionado de policía Jorge Barralaga, quien no ha podido justificar el origen de 197 bienes y más de 277 millones de lempiras movido en sus diferentes cuentas bancarias. Un conductor de taxi VIP aparece muerto en el sector 3 de Las Casitas, identificado como Héctor Rodolfo Bonilla Santos. Las autoridades están en proceso de investigación. Por falta de agua, vecinos en Colonia La Era han protestado 2 días. En el sector 1 ya se cumplieron 3 meses sin el vital líquido. ¡La policía! Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte advirtieron que todo conductor que se pelee en vía pública recibirá como castigo el decomiso de su licencia y, si lo amerita, será cancelada definitivamente. Fanny Zúñiga, Noticieros, hoy mismo. Vamos ahora con Javier Palma, al sur del país, a Choluteca. Urge recuperar las camaroneras de la zona sur, sobre todo por el desempleo. Muchas gracias y buenas noches, el licenciado Edgardo Melgar. Con el cierre de las camaroneras se siguen desapareciendo y otros rubros que están teniendo problemas económicos. Esto podría desatar en una convulsión social porque habrían más despidos, demandadas de empleados y con esto pues se agravaría la situación económica en el sur del país. Por lo que el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, Melciades Ordóñez, esto es lo que ha manifestado. Yo creo que es un problema serio que nos viene a la zona sur si no se recupera eso. Tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer y acuérdese que la gente por mantener sus hijos, su hogar, cuando les toque el estómago, se vuelve un problema insoportable que no lo vamos a poder controlar. Va a ser un problema social fuerte que va a haber. Entonces, antes de eso, nosotros apelamos a que el gobierno, así como está, pero que le meta más todavía, como dicen, le inyecte energías al equipo para que podamos resolver estos problemas lo más antes posible. Y entiendo, hemos estado con el gobierno y sí, están de acuerdo con los problemas que vienen, pero yo creo que necesitamos un poquito más de agilidad. Licenciado, se espera de que este problema pueda ser solventado con el apoyo del gobierno y que la industria camaricultora pueda solventar este tipo de problemática. Yo con este reporte vuelvo con usted hasta estudios principales del noticiero Hoy Mismo. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Javier Palma en Choluteca. Vamos ahora a Copán Ruinas, en el departamento de Copán. Ahí se encuentra Lucía Zúñiga. Lucía, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Claro que sí, nos encontramos desde Santa Rosa de Copán, porque vamos a llevar toda la cobertura, todos los detalles de Expo Copán 2024, que ya arrancó con toda la alegría, con toda la emoción. Como ustedes pueden ver, hay música, ambiente, también en la Plaza Artesanal Puesto Arias. Pero también, licenciado Edgardo Melgar, le quiero presentar a un miembro de Canatur también que está aquí con nosotros, Sofía Valle. Sofía, estamos en vivo para Hoy Mismo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciado Edgardo. Pues aquí nosotros emocionados, los copanecos y todo Honduras, porque la 9ª edición de Expo Copán está siendo totalmente un éxito. Estamos aquí con un concierto de una banda local muy buena que se llama Barco de Tarsis, 100% santarrocenses. Y luego de esto tenemos lo que es la Versátil, que todo el mundo espera la Versátil para bailar y para pasarla bien. La plaza está llena, los emprendedores están vendiendo, los patrocinadores están contentos porque les ha ido muy bien. Excelente, Sofía, qué alegría que Expo Copán pues haya arrancado de la mejor manera este 2024 en su 9ª edición. Más que todo de la invitación, contarle de las actividades que vamos a tener, por supuesto, en todo el trayecto de estos días hasta el 28. Nos falta, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, así que a la gente aún tienen tiempo para venirse para Santa Rosa. Las carreteras están accesibles para que se vengan. Tenemos mañana muchas actividades para toda la familia, para niños, actividades en café,
actividades de gastronomía, vamos a tener concurso de baleadas, va a estar muy bonito. Mañana también en la noche concierto, el sábado también tenemos lo que es el helicóptero y mañana el tan esperado videomapping en nuestra catedral con un homenaje a don Jorge Hueso Arias. Qué bonito, palabras finales, mi querida Sofía, hacerle la invitación a las personas que están cerca de Santa Rosa de Copán o que se vengan desde ya a disfrutar de Expo Copán 2024. Pues todavía tienen tiempo, mañana pueden venirse, aquí les esperamos para que vengan con toda su familia, es un evento familiar para que se traigan a todos sus amigos. Nosotros como santarrocenses y como negocios felices de recibirles y de que vengan a conocer lo que es nuestra bella ciudad y todo lo que les ofrece. Claro que sí. Muchísimas gracias a Sofía Valle, miembro de Canatur. Les voy a hacer un breve recorrido, gracias Sofía, para que ustedes vean el buen ambiente que se está viviendo aquí en la Plaza Artesanal Hueso Arias. Vean por acá, la gente se viene con familias enteras a disfrutar de Expo Copán 2024. Se han venido con su familia, con sus parejas, con amigos a disfrutar de todo el ambiente desde Santa Rosa de Copán, disfrutando de Expo Copán 2024. Muchas actividades. Vean por aquí. Amigo, ¿usted con quién se vino? Disculpe. ¿Con quién vino? ¿Vino solo? Ando representando una empresa. Anda representando una empresa. Y disfrutando también, ¿verdad? Por acá también la gente se viene. Vean por aquí, amiga, ¿de dónde viene? De aquí, de Santa Rosa. Invite a la gente a que venga a Expo Copán. Sí, claro, vengan y apoyemos nuestra feria. Claro que sí, a disfrutar con este buen ambiente, licenciado Edgardo Melgar. Me voy a quedar disfrutando desde la Plaza Artesanal Hueso Arias. Hay música, hay ambiente desde Santa Rosa de Copán en Expo Copán 2024. Adiós, retorno con ustedes al estudio. Muy bien, muchas gracias Lucía Zúriga en Santa Rosa de Copán. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, los dos estadounidenses y el hondureño que fueron capturados y que supuestamente están involucrados en la desaparición de Angie Peña, fueron remitidos hoy a la cárcel de Támara. Los detalles en unos minutos. Son las 7 de la noche en punto, dictan prisión preventiva y remiten a la cárcel de Támara a los dos estadounidenses y el hondureño acusados de la desaparición de la joven Angie Peña. El juez en jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción ha dictado un auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Harold Joseph Green y William James Murdoch. A ellos se les supone responsables del delito de trata de personas en su modalidad de venta en perjuicio de Angie Peña. Asimismo, también se ha dictado el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Gary Lee Johnson y Ramón Gustavo Trejo. Asimismo, también para William James Murdoch por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales. Después de una larga jornada, pues se logra acreditar el mínimo indicio racional de participación de los encausados en los hechos que se le atribuyen. La audiencia preliminar se agendó para el 8 de mayo, de no existir recurso de apelación. Mientras tanto, ¿dónde guardarán prisión? Ellos van a ser metidos a la cárcel ubicada en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. En sesión del Congreso Nacional en la medianoche, Luis Redondo decidió no someter al Pleno la renuncia de Salvador Nasralla. La sesión se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde. Polémica ha desatado la decisión de Luis Redondo de no darle trámite en el hemiciclo a la renuncia de Nasralla. Esto no es de defender a Salvador, esto es de defender la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. Es momento de alzar la voz y de unirnos todos sin distingos de colores políticos. Pobladores de 80 comunidades de El Progreso Lloro advierten toma de carretera el próximo lunes para exigir construcción de bordos. Sí, solo es engaños y promesas y nosotros queremos que nos cumplan, no engaños. Solicitan privación definitiva de casi 200 bienes de origen ilícito del subcomisionado de policía en retiro, Jorge Barralaga. 7 lesionados entre policías y vendedores informales resultaron anoche durante intento de desalojo frente a la catedral en San Pedro Sula. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar.
La noticia del día es presentada por Cemento Bijao. Saluda a todos los macizos albañiles en el mes en el que celebramos su trabajo y contribución al desarrollo de nuestro país. El diputado Luis Redondo decidió en las últimas horas no someter al Pleno del Congreso Nacional la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Esta es la información con Claudia Almendares. Contenido exacto de los derechos políticos. Al filo de la medianoche, el titular del Legislativo decidió negar la renuncia a Salvador Narrala y leyó sus argumentos legales. En uso de mis facultades constitucionales, establecidas en los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución y de los artículos 1, 22 y numeral 22, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en cumplimiento con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al Pleno ni dar trámite a esta solicitud que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución, y no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial, ya que se incurren en delitos imprescriptibles, y no voy a someter a los congresistas de este poder del Estado a una acción que acarrea responsabilidad. Esto es respetar la Constitución y someterse al Estado de Derecho. Se suspende la sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde. Y ese denominado madrugón para muchos hizo estallar a algunos miembros del Partido Salvador de Honduras. Prácticamente se han puesto de acuerdo para que Salvador Narrala no pueda participar de cara a elecciones generales porque le tienen miedo. Le tienen miedo, esa es la realidad. Vamos a tomar acciones, vamos a manifestarnos, vamos a tomarnos las calles, vamos a garantizar que los derechos políticos sean vigentes en nuestro país. Hoy hay una clara violación a los derechos políticos. No se trata de Salvador Narrala, se trata de que ellos quieren perpetuarse en el poder y que la forma es ir quitando las piezas que tienen aglomeración de votos como Salvador Narrala, que hoy, si fueran las elecciones, sería el presidente de Honduras. El rechazo fue evidente también en el diputado Jorge Calix. Me da pena, realmente pena, que el pueblo hondureño tenga que escuchar cómo se utilizan las leyes, los tratados internacionales, informes de comisiones interamericanas de derechos humanos y otras cosas para justificar simplemente una ilegalidad. ¿El hombre tiene derecho a renunciar? Claro que tiene derecho a renunciar. ¿Por qué no someten la renuncia a votación y que sea el Pleno el que decida? Eso es todo. No me vengan a decir que les importa la ley, la Constitución y el Estado de Derecho cuando tienen esos puestos asaltándolos a patadas por la fuerza. Diputados del Partido Liberal también externaron su desacuerdo con la decisión de no discutir en el Pleno la renuncia del designado presidencial. No tiene facultades para decidir por sí mismo si presenta o no presenta al Pleno una renuncia que fue mandada al Congreso Nacional. No fue remitida a Luis Redondo, fue remitida al Congreso Nacional, a la Secretaría del Congreso Nacional. Y por tanto lo que hay que hacer es darle trámite para que el Pleno, que es la autoridad máxima, tome una decisión. Salvador Narrala presentó formalmente su renuncia al cargo de designado presidencial ante la Secretaría del Congreso Nacional el pasado 1 de abril. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Y esta es la reacción del designado presidencial Salvador Narrala. Al no someter la renuncia al Pleno, él comete un abuso de autoridad, porque él no es autoridad él solo, él es uno de 128 y no permitió que votaran los 128. Por lo tanto, lo de ayer no me preocupa, es una ilegalidad, y Luis Redondo es simplemente un amplificador de lo que quiere hacer con los candidatos de oposición, en este caso con el candidato más fuerte, el señor Mel Zelaya, que es el verdadero orquestador para instalar el comunismo en Honduras. ¿Lo pretenden inhabilitar a los candidatos de oposición como está ocurriendo en otros países? Sí, igual que en Venezuela inhabilitaron a María Corina Machado, igual que Ortega metió presos a los candidatos de oposición en Nicaragua, igual que desde hace 60 años hacen eso la familia Castro, con Fidel Castro, después con Raúl Castro y ahora con Díaz-Canel.
Eso hacen en los países donde lo que gobierna es una dictadura. Y yo quiero evitar que Mel Zelaya conduzca a Honduras a una dictadura. Y qué bueno que presenté la renuncia, por eso la presenté ahorita. En realidad yo tengo tiempo hasta el 30 de mayo del otro año para presentar la renuncia que me permitirá ser presidente de la República con absoluta seguridad. ¿Quién está detrás de esta situación? Mel Zelaya. O sea, Luis Redondo es un pinche empleado de Mel Zelaya. Mel Zelaya y Ricci Moncada son los orquestadores de todo lo que pasa en el gobierno de Honduras. Los demás son pinches peones, como Xiomara, como Carlón, el hijo de Carlón que está de ministro, y todos los demás son simplemente peones. El que toma las decisiones, el gobernante de hecho que tiene Honduras y que usurpa el poder, se llama José Manuel Zelaya Rosales, que fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009. Y mire, Honduras no es una democracia. Yo fui engañado y soy el principal opositor que tiene y que va a seguir teniendo. Porque Mel va a tener que pasar sobre mi cadáver para que yo no sea presidente de Honduras. Esta decisión ha generado una sacudida política, un terremoto político que incluso ha unido en opiniones contrarias a esa decisión de Redondo a gente de izquierda y a gente de derecha. Es decir, gente de izquierda y gente de derecha, gente incluso de Libre, de Partido Nacional, de otros partidos políticos o analistas independientes, coinciden en que esta es una arbitrariedad o una ilegalidad. ¿No debió ser la forma de la Junta Directiva del Congreso Nacional el no aceptar la renuncia del designado presidencial? Sí es un error el hecho de que no se haya considerado la oportunidad a los 128 diputados que son los que integran el Congreso Nacional de la República a debatir sobre este tema. No puede ser de que por medio de un análisis jurídico en materia constitucional que se realiza sobre lo que es el designado presidencial como tal, y el cual en realidad no se centra sobre el tema específico de la renuncia, que lo que se haga ante esta situación es simplemente negar el derecho y la atribución de conformidad al artículo 205, numeral 12, de conocer sobre la renuncia de un alto funcionario del Estado, lo cual es competencia exclusiva del Congreso Nacional de la República. Similar lenguaje tiene el diputado Germán Altamirano del Partido Libertad y Refundación. Un error el no haber aceptado la renuncia y someter la discusión y a votación ante el Pleno. Al final de cuentas, además de evidenciarse las diferencias que hay entre el presidente del Congreso y Salvador Narrala, también limita la potestad que tenemos los diputados de decidir en la Cámara. Creo yo que esto no suma en nada a la fortaleza o al fortalecimiento de la democracia en el país. Para el exfiscal general Edmundo Orellana, Luis Redondo usurpó funciones al no aceptar la renuncia de Salvador Narrala. Es una pena que el señor presidente del Congreso Nacional haya usurpado las atribuciones del Consejo Nacional Electoral de decidir quién es candidato y quién no es candidato en Honduras a cargos de elección popular. Y por otro lado también usurpar las atribuciones de la Asamblea Legislativa, porque estas son decisiones que no se pueden tomar individualmente. El Congreso Nacional es un órgano colegiado y como tal es el que toma las decisiones. Sin embargo, otros aseguran que Luis Redondo tomó la decisión pegada a derecho al no someter al Pleno la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Considero que la decisión del presidente del Congreso Nacional, el señor Luis Redondo, es una decisión apegada a derecho. La Constitución de la República ya da las atribuciones a cada uno de los funcionarios del Estado, y dentro de esas atribuciones contempladas en el 322 en adelante hasta el 325, solo nos dice que los funcionarios estamos obligados a, en estricto derecho, apego a derecho. Y aceptar la renuncia de Salvador Narrala para una posible candidatura a la presidencia de la República es como aceptar la renuncia a la presidenta de la República, Xiomara Castro, para un proceso igual. Este abogado también asegura que no se debe violentar la Constitución de la República. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Donde las cosas están que arden es en las redes sociales.
El vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Mengíbar, escribió: considero una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia de Salvador Narrala. Es crear una complicación donde no la hay. Salvador no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato, puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. El diputado Tomás Zambrano. Un nuevo zarpazo a la democracia por los remedos de dictadores que manejan este país. Un análisis de supuestos abogaduchos no es vinculante, no es sentencia y no es ley. El que coordina ilegalmente el Congreso Nacional no puede usurpar decisiones del Pleno y mucho menos de la Sala de lo Constitucional. Esa renuncia del designado Salvador Narrala se tenía que leer y someterse a discusión para que la mayoría de los diputados definiera si la aceptaba o no. Estos ñángaras nos llevan camino a una Venezuela libre nunca más. El ex fiscal de la República y ex ministro de Transparencia, Edmundo Orellana. Decisión sin justificación ni fundamento jurídico. Arbitraria, ciertamente. Para don Pedro Barquero, todos los conocedores del tema califican de aberración jurídica impedir que el Pleno del Congreso acepte la renuncia de Salvador. Le tienen miedo a Salvador. Cada vez queda más claro que su intención es terminar de montar una dictadura al estilo Venezuela. El expresidente Porfirio Lobo Sosa dijo: los del gobierno le tiemblan a Salvador Narrala. Quieren bloquearlo en lo que tiene legítimo derecho. Él no ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo. No está inhabilitado. Veamos qué hacen los otros aspirantes. Lean el poema de Brecht. Es pa' fuera que van. Joaquín Mejía. Según el artículo 240 de la Constitución de la República, no puede ser elegido presidente un designado presidencial que haya ejercido funciones durante los 6 meses anteriores a la fecha de elección del presidente. Salvador Narrala no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato. El presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano. Lo que ocurrió ayer es un exceso de poder, por lo que hacemos un respetuoso llamado a la reflexión para evitar un conflicto político bajo argumentos jurídicos que no encuentran razón lógica que le sustente. Los conflictos políticos solo afectan a la población en general y provoca un clima de incertidumbre que daña aún más a la debilitada institucionalidad hondureña. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado. Zarpazo a los derechos civiles y políticos. No votar la renuncia del designado Salvador Narrala. Así no se fortalece la democracia. El presidente del Congreso Nacional no tiene las facultades de interpretar leyes y cometió delito. El diputado Mauricio Rivera expresó: Salvador Narrala admite un obstáculo legal para su candidatura en las próximas elecciones, sujeto a renuncia previa. Decisión del presidente Luis Redondo es legal y por ende este tema es cosa juzgada. Pero para el diputado Ramón Barrios, su momento cuando sea trasladada al Pleno del Congreso Nacional la carta de renuncia del ingeniero Salvador Narrala Salún, según el artículo 205, numeral 12 de la Constitución de la República, es al Pleno de Diputados en el hemiciclo legislativo a quien le corresponde admitir o no su renuncia, y en relación a las inhabilidades como consecuencia de su renuncia, es el Consejo Nacional Electoral quien tendrá competencia para determinar su inscripción o no como candidato o un puesto de elección popular. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Y hay quienes incluso van más allá y relacionan esta situación de Narrala, del ingeniero Salvador Narrala, con lo que ha ocurrido recientemente o durante varios años en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Así lo cuestionan estos diputados que aseguran no permitirán que Honduras se convierta en una dictadura. Un nuevo zarpazo a la democracia por estos remedios de dictadores que están gobernando este país. Esto no es de defender a Salvador, esto es de defender la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. Es momento de alzar la voz y de unirnos todos sin distingos de colores políticos, porque no pueden llevarse a cabo más atropellos a la mayoría y al pueblo hondureño. Estos ñángaras nos llevan camino a una dictadura al estilo Venezuela, inhabilitando a todos los candidatos de la oposición. Libre quiere unas elecciones a su medida. Lo que él hizo es violar la Constitución y cometer un abuso de autoridad. Yo he venido diciendo por muchos años, esta gente quiere convertir a Honduras en una dictadura, así como lo hizo en Venezuela Maduro, que no aceptó el candidato de oposición que ganó las elecciones, como lo hace en Nicaragua
Daniel Ortega, que no acepta los candidatos de oposición. Y en Cuba, que hay un solo partido libre, quiere un régimen dictatorial como está en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. La decisión debió someterse al Pleno y las intenciones son claras, asegura el diputado Antonio Rivera. Pareciera que vamos a imitar, desgraciadamente, a Nicaragua, a Venezuela, donde se inhabilitan los candidatos presidenciales. Ojalá que no lleguemos a ese extremo, todavía están a punto de poder reflexionar, de poder volverla a someter nuevamente y que lo dejen participar. Es de facultad del designado presidencial querer seguir o no querer como designado. Entonces yo sí creo que la orientación que lleva este gobierno es hacia Nicaragua o es hacia Venezuela. Opiniones avaladas por el asesor del designado presidencial Salvador Nasralla. Estas personas lo que pretenden es instalar una dictadura socialista al estilo Cuba, al estilo Nicaragua y al estilo Venezuela. Lo que está viendo es exactamente las mismas actitudes de esos países. Un completo irrespeto a la Constitución, un completo irrespeto al Estado de Derecho, una completa violación a la democracia. En Nicaragua y Venezuela, en los últimos años, el sector oficialista ha inhabilitado a sus principales opositores para elecciones presidenciales. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Un par de reacciones más. La abogada Maribel Espinosa, que de hecho se ha mencionado como una posible precandidata presidencial dentro del Partido Liberal, dijo a través de su cuenta de redes sociales: en el Congreso Nacional se pretende, por Luis Redondo, suplantar la decisión del Pleno de ese poder del Estado al no someter a votación la renuncia de Salvador Narrala. Nada más arbitrario y peligroso para la democracia. Hago un llamado a todos los demás diputados para que impidamos semejante aberración, dijo hoy a las 4:23 de la tarde. La representante de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, pidió más diálogo en el Congreso Nacional y reconocer los derechos políticos en torno a la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Io penso che il Consejo quedaría el diálogo, encontrar acuerdo, encontrar diálogo, discutir, encontrar manera para que verdaderamente los derechos de todos y todas puedan ser respetados y se pueda encontrar una solución naturalmente al interno del Congreso. El Congreso tendría que ser el ejemplo del espacio donde las diferentes fuerzas políticas muestran al país que se puede discutir e encontrar acuerdo. Bueno, naturalmente es un proceso al interno del Congreso, digamos que esto se vaya a desarrollar, reconocemos naturalmente los derechos políticos de cada uno y cada una. Bueno, como digo, nosotros iremos revisando la posición que se ha tomado da parte del presidente del Congreso. Yo repito, en general, naturalmente los derechos políticos de cada uno y cada una son importantes y son parte de la Constitución y del mismo marco legal del país. Nuestro consultor en temas legales, por supuesto, pero sobre todo en temas constitucionales, el doctor en Derecho Constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos. Gracias por aceptar esta invitación, abogado. Buenas noches. Buenas noches, Edgardo, y buenas noches al inmenso auditorio de Hoy Mismo. ¿Nos puede explicar qué es lo que está pasando? Edgardo, definitivamente, como han manifestado la mayoría de los sectores, solo hay un par de voces ahí disonantes que se manifiestan como corifeos de las arbitrariedades que cometen en el Congreso. Están prácticamente diciendo que está bien hecho lo que pasó ayer, en la madrugada. Es nada más y nada menos, yo lo catalogo como un delito. Como un delito, Edgardo, porque el usurpar funciones, él ha usurpado la función del Pleno de la Cámara. Él no es el dueño del Congreso, es un órgano colegiado donde quienes toman las decisiones son los 128 diputados a través de su voto. Y él no se puede convertir en el árbitro o en el dueño del Congreso para ver qué cosas sí conviene que los diputados discutan o qué cosas no conviene. Me extraña sobremanera que él dice en uso de mis facultades constitucionales, y la Constitución al presidente del Congreso no le confiere ninguna facultad para convertirse en el ente decisor de qué cosas se deben discutir y qué cosas no se deben discutir en el seno del Congreso Nacional. También usurpa las funciones del Consejo Nacional Electoral, porque él no es quien para determinar la legalidad o ilegalidad de una persona que todavía no está participando en el proceso electoral, pero que a futuro pretende hacerlo. Él no le puede conculcar los derechos ciudadanos y derechos políticos al ingeniero Narrala,
porque como él le encanta regodearse en su escrito hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los derechos humanos en general, uno de los principales derechos humanos que tiene un ciudadano conforme la Comisión Interamericana es precisamente su derecho a participar plena y libremente en política. De tal suerte entonces que lo que ha pasado ayer es algo insólito, no se había visto en ningún Congreso Nacional desde 1982 que se puso en vigencia esta Constitución, de que un presidente del Congreso Nacional se negase a someter al Pleno de la Asamblea una situación que solamente le compete a los diputados. Yo le quiero recordar a la gente que tiene en el Congreso memoria corta, que en el pasado el difunto ingeniero Jaime Rosenthal Oliva renunció a su cargo como designado de don José Simón Ascona del Hoyo. El Congreso Nacional recibió su nota de renuncia y simplemente le dieron trámite, porque nadie puede ser constitucionalmente obligado a estar a la fuerza en un cargo. El artículo constitucional número 41 establece fundamentalmente que todo funcionario, todo ciudadano que es electo en un cargo de elección popular tiene derecho a renunciar a él. Y la renuncia se interpone ante el Congreso Nacional. Esto debería de ser algo de puro trámite, porque desde el momento que se interpone la renuncia y se presenta en la Secretaría del Congreso, ya desde ahí está manifestada la intención del ciudadano de no continuar en el cargo. Algo que quiero significar también, Edgardo, es que la Constitución no establece requisitos ni establece causalidades para que un ciudadano pueda renunciar. No dice necesita renunciar por esta causa, por aquella causa, no, simplemente lo deja abierto, de tal suerte entonces que usted puede renunciar por la causa que usted considere conveniente, y en ningún caso, cuando se han presentado estas renuncias, el Congreso ha pretendido obligar al renunciante a quedarse en el cargo. También le recuerdo el caso de don Elvin Santos, que renunció siendo vicepresidente de Manuel Zelaya Rosales, y el Congreso termina aceptándole la renuncia. Y más recientemente, Samuel Reyes, que fue ministro de Defensa, renunció al cargo de designado de Juan Orlando Hernández y de igual manera le aceptaron la renuncia. Hay una opinión totalmente ridícula de una persona que trabaja en el gobierno y que dice de que está bien hecho lo que hicieron en el Congreso, porque entonces va a venir la señora presidenta a renunciar y que entonces se va a volver a lanzar otra vez como candidata. ¿Habrá visto usted semejante desfachatez? Cuando no se está tratando el tema de la renuncia de la presidenta, sino que el tema de la renuncia de un designado, que nunca en Honduras un designado ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo. Yo siento que el kit del asunto aquí está en si se ejerce o no se ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo, porque el artículo 239 de la Constitución dice que el ciudadano que hubiera ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser candidato a la presidencia de la República. Pero en el caso de los designados, Edgardo, ningún designado ha ocupado la titularidad, porque la titularidad es ocupar el cargo de manera permanente. Y para ello tendría que haber muerto el presidente, tendría que haber renunciado de su cargo o tendría que haber sido destituido a través de un juicio político. El artículo 242 de la Constitución refuerza esto que estamos explicando, porque este artículo dice de que únicamente el designado ejercerá la titularidad cuando la ausencia sea absoluta, pero cuando son ausencias temporales no, porque lo único que ejerce en cualquier caso sería la función, pero nunca la titularidad, porque yo le pongo el ejemplo de que la presidenta ande de viaje en Europa y ella es la presidenta oficial, la que ejerce la titularidad, y si aquí un designado ejerciera la titularidad, significaría que en Honduras hay dos presidentes, el presidente que anda de viaje y el presidente que se quedó en el país ejerciendo la función. No pueden haber dos titulares en el Poder Ejecutivo. Ese es un absurdo totalmente inconstitucional y antijurídico.
Por lo que yo creo que es una torpeza no aceptarle la renuncia al ingeniero Narrala, porque es una pésima estrategia política. Están tratando de presionarlo de repente para obtener alguna canonjía después de una negociación política, así como ya nos tienen acostumbrados de que después de un largo tiempo sin haber sesiones para no nombrar al fiscal, después resultan nombrando al fiscal, o después de un largo tiempo sin nombrar, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Suprema, también después resulta poniéndose de acuerdo los partidos políticos para estos nombramientos. Entonces, a saber qué será lo que pretenden obtener a través de esta coacción o de este chantaje que Luis Redondo le quiere hacer a Salvador Narrala, y evidenciando, repito, una miopía política, porque lo están convirtiendo en un mártir, lo están victimizando, de tal suerte que las víctimas siempre en política resultan ganadoras. Si no, le recuerdo el caso de Ricardo Maduro Lloes, que no lo querían inscribir porque decían que era panameño, y entonces tuvo que ir a la cabeza de su planilla el doctor Luis Cosenza Jiménez, y al final él ganó el proceso electoral, después renuncia y le cede el puesto a Ricardo Maduro, que después fue presidente de la República. Lo mismo le pasó a Elvin Santos, que no lo querían inscribir. Mauricio Villeda Bermúdez tuvo que ir a la cabeza del movimiento, ganó el proceso, y después, si no hubiera habido golpe de Estado, Elvin Santos hubiera sido el presidente de la República. Así que estos temas se les olvidan y creen que las cosas las pueden manejar de manera dictatorial, y definitivamente creo que ya llegó el momento en que el pueblo hondureño y que la oposición política, Edgardo, tome medidas más serias, más enérgicas y más congruentes para frenar estos atropellos, porque estos atropellos se vienen dando desde el primer día, porque Luis Redondo no es el presidente del Congreso, está ahí de manera ilegal, y la oposición lo ha permitido, y han estado prácticamente aguantando una serie de situaciones donde él denota una ignorancia tremenda, así como los asesores que le escriben esos mamotretos jurídicos aberrantes que ni él mismo entiende, y donde le dan vueltas a un montón de asuntos, como por ejemplo hablar continuamente de la reelección, cuando aquí no estamos hablando de la reelección, sino que simplemente de la renuncia de un designado a la presidencia. Que solo habría que darle trámite, porque él en ningún momento ha ejercido ni la titularidad del Poder Ejecutivo, ni tampoco funciones en el Poder Ejecutivo. Ni funciones ha ejercido, y el doctor Joaquín Mejía, que es experto en el tema de los derechos humanos, menciona que inclusive el artículo 240 de la Constitución dice: de no haber ejercido funciones los designados, los secretarios de Estado, etcétera, 6 meses antes del proceso electoral. Y esta renuncia se viene dando muchísimo antes de los 6 meses. Además, que yo sepa, Salvador Narrala nunca ha ejercido funciones como designado temporal, mucho menos ejercido la titularidad, porque la señora presidenta, que yo sepa, está todavía ejerciendo la titularidad de su cargo. O sea, se refiere a que nunca ha ejercido ni funciones ni la titularidad del presidente. De la presidencia. De la presidencia, perdón, sí, de la presidencia. Sí. De la presidencia, porque sí ha tenido funciones como designado presidencial. Y y la titularidad como designado presidencial. Pero usted hace referencia, y la Constitución de la República, a que la prohibición es para quien ha ejercido la titularidad o las funciones de la presidencia de la República. Y él no ha ejercido ni las funciones, ni mucho menos ha sido el titular nunca. Y no solo él, Edgardo, ningún designado a la presidencia en Honduras, desde 1982 a la fecha, ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo. El último caso que se dio de esta naturaleza, pero no era designado, sino que era presidente, fue a finales del mandato del expresidente Gálvez. El expresidente Gálvez, Juan Manuel Gálvez, aduciendo enfermedad, se fue para Panamá a un tratamiento médico, estando como presidente en funciones.
nunca regresó al país, se quedó en Panamá. Entonces, ante el abandono de la titularidad, tuvo que ejercer el cargo de presidente don Julio Lozano Díaz, que a la sazón era vicepresidente de la República. Es el único caso que ha habido y que nosotros conocemos desde 1958 a la fecha, 56 a la fecha. ¿Y cómo es la situación? Que esto, usted ha visto las opiniones, las ha escuchado también en redes sociales, gente de izquierda y gente de derecha y gente de centro opinando de la misma manera, ¿verdad? O sea, que esto más bien ha unido estas opiniones alrededor del ingeniero Narrala. Tal como le decía, todo el mundo es el criterio unánime de que esto es una barbaridad, que es un abuso de poder, es un abuso de autoridad, es un delito. Solo hay dos ahí acólitos de Luis Redondo que se atreven a decir que esto es válido, y eso más bien debería darle vergüenza estar repitiendo ese tipo de falacias y engañando al pueblo hondureño. Y una cosa más, escuché algunas opiniones ya diciendo, mire, esta situación está muy parecida a lo que ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, con María Corina Machado, entre otros precandidatos de la oposición, y también, por ejemplo, con los precandidatos o dirigentes o líderes de la oposición en Nicaragua, que incluso hasta fueron desterrados, ¿verdad? Pues fíjese que no está tan errada la apreciación comparativa que hace, porque efectivamente para nadie es un secreto que en Nicaragua Ortega se dedicó a ponerle zancadillas e inhabilitar a todos los que podían ser opositores a su candidatura, y a los que no los pudo inhabilitar los metió presos. Otros tuvieron que salir fuera del país. Y en Venezuela ya se sabe de que también siguen la misma política de no permitir de que personas ajenas al régimen de Maduro o personas que comulgaban con el régimen chavista puedan participar en el proceso electoral. Así que ojalá que nosotros no vayamos por esa misma ruta y que, repito, la oposición haga algo, pero algo fuerte, enérgico, que realmente ponga un hasta aquí a esa serie de violaciones que continuamente nos tiene acostumbrados el señor Luis Redondo en el Congreso Nacional. Mire que la gente misma de Libre, el diputado Racel Tomé, por ejemplo, el diputado Barrios de Cortés, don Jorge Cálix y otros más se han pronunciado hoy en contra de esa decisión. Y fíjense que los que usted menciona son, aparte de diputados, son abogados. Son abogados que conocen del tema y que no tienen miedo de expresar su opinión de respeto a la Constitución y de respeto a la ley. Sí. No son arrastrados del régimen, ni tampoco son sobalevas que declaran que todo lo que Luis Redondo es perfecto, es bueno y es legal y constitucional. Y eso es meritorio para que el pueblo hondureño vea en las próximas elecciones por quién tiene que votar y por quién no. ¿Y cómo salir de esto, doctor Barrientos? Bueno, afortunadamente lo que hizo el señor ayer, lo único que hizo fue leer una opinión que a saber quién se la hizo, que ni él mismo la entiende y que no tiene facultades él de emitir opiniones, porque las opiniones las puede emitir el Pleno a través de un decreto. Entonces ahí los diputados tienen que ejercer presión para que se presente a discusión y aprobación del Pleno la renuncia y en caso de no hacerlo, proceder al Ministerio Público a instar la acción de oficio para que el Ministerio Público tome cartas en este abuso de autoridad y en esta usurpación de funciones, tanto de la Cámara como del órgano electoral. También se puede presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional porque le están conculcando sus derechos políticos y estos derechos están garantizados como los derechos individuales que se deben de respetar en la Constitución hondureña. Una última cosa que ha surgido ahí en el transcurso de las últimas horas de la tarde de hoy. Un miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, en este caso es el diputado Fabricio Sandoval, dice, Libre propone habilitar a Mel como presidenciable en el caso que ocurra lo mismo con Narrala. Esta es una publicación de las 6:37 del portal de noticias Proceso. ¿Qué opina usted, doctor Barrientos? Mire,
Yo no creo que el LIBRE esté proponiendo eso. Yo creo que esa es una fachentada del diputado Pepsi. Es decir, este muchacho no parece que hubiera pasado por la Facultad de Derecho, no estar proponiendo ese tipo de sandeces. Ahorita la reelección presidencial está prohibida en la Constitución y el aceptarle la renuncia a un designado no tiene nada que ver con la reelección. Es como estar hablando de la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? O como que de repente nos pongamos a hablar ahorita del Barcelona o de cómo hubo ese partido del Olimpia con los Potros, ¿verdad? Que insólitamente el Olimpia pierde. Entonces yo lo tomo como parte del folclorismo político del diputado Pepsi, ¿verdad? Así que eso no vale ni la pena seguirlo comentando. Ya sabe que hay alguna gente, estrategas, políticos, lo que trata es como de enredar más el asunto, ¿verdad? Bueno, doctor. Pero este muchacho se ganó el premio a la tontera, por eso que acaba de sacar, y yo más bien andaría presuroso viendo cómo lo quitan de las redes, porque a mí me daría pena que digan que yo dije eso que mencionan que dijo el diputado Fabricio. Doctor, muchas gracias siempre por su opinión, su orientación, su interpretación de las cosas y sobre todo su constancia, su condición siempre de doctor en Derecho Constitucional, que muchas veces incluso en opiniones que usted ha vertido aquí en Noticieros hoy mismo son replicadas por gente del gobierno, gente de LIBRE, que probablemente ahora que usted está haciendo estos cuestionamientos puedan decir lo contrario, porque ya sabe usted cómo funcionan las cosas aquí en Honduras. Sí es, Edgardo, y le agradezco mucho a usted la invitación gentil que me ha hecho. Muy bien, muchas gracias, doctor Barrito. Gracias a usted. Sobre todo por su conocimiento, por su transmitirlo aquí en el noticiero y su coherencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Esta tarde, la presidenta Xiomara Castro ha recibido en su despacho, junto con su secretario privado, a la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la ingeniera Anabel Gallardo. El objetivo es promover acciones para impulsar el desarrollo del país, generación de empleo, que sin duda es el principal problema que actualmente tiene Honduras. Esta conversación amena entre patriotas, viendo cómo sacar a Honduras adelante, cómo unir esfuerzos, intercambio en todas las áreas que fueron muy importantes de abordar por parte de la presidenta de la República y la presidenta Gallardo, ¿verdad? De temas importantes que la empresa privada lo ve importante de poder empezar a destrabar algunos temas en donde la presidenta se ha comprometido, en este caso, a seguir trabajando conjuntamente. Ver esas oportunidades, esos espacios de mejoras que se puede hacer desde el gobierno, desde el Estado, ¿verdad? Para tener una simplificación en los procesos, es parte de los temas importantes que se tocaron en esta reunión. Pero más importante aún es el hecho de trabajar en conjunto, el hecho de empezar a tener reuniones periódicas, tema por tema, para ir viendo las soluciones de estos mismos, y con esto le cedo la palabra a la presidenta Anabel Gallardo. Le decía a la presidenta, traemos una serie de problemas, pero también traemos las soluciones, porque a los problemas tenemos que darles soluciones, y eso es lo que le hemos presentado a ella. Le agradezco también porque ha habido una apertura bastante amplia, como lo dije en mi discurso cuando me nombraron presidenta del COEP. La primera reunión que iba a tener era una reunión con la señora presidenta para ponerme a las órdenes como sector privado, y le hemos manifestado mantener un diálogo sincero, de apertura, sin confrontación, buscando a trabajar por Honduras, por sacar a Honduras adelante. No queremos seguir exportando más hondureños, queremos seguir exportando productos, queremos seguir exportando bienes y levantar a Honduras adelante.
generar más empleo. Son las 7 de la noche con 47 minutos. Que Honduras empiece el cambio a una energía renovable para reducir el costo para la población, recomienda el secretario de Energía de Guatemala, Víctor Hugo Ventura. Estos son los detalles con Claudia Almendares. En el vecino país, el precio por kilovatio hora es mucho menor que los 16 centavos de dólar que paga Honduras y los alrededor de 30 que se pagará tras renegociar un contrato, según denunció la Asociación para una Sociedad Más Justa hace unos días. Los precios pueden ser muy variados, que pueden ir, si están comprando hidroeléctrica, precios que pueden ser del orden de 4 centavos por kilovatio hora, 4 o 6 centavos, o pueden ser más caros dependiendo del tipo de contrato y el tipo de insumo termoeléctrico que estén usando. Guatemala logró reducir sus costos tras haber tomado una decisión. Con la escalada de precios que inició junto con la entrada de este milenio, Guatemala eligió una transición hacia energías renovables que ha tomado su tiempo, pero le cuento que de tener una participación renovable quizá menor del 50%, se ha ido creciendo, incluso siendo superior al 70% en algunos años. Entonces se le apostó a la energía renovable y se le apostó también a una transición para dejar los combustibles derivados del petróleo por el carbón. Por ello recomienda a Honduras. Primero es que hay que tener una política energética muy clara y un marco regulador estable e iniciar los cambios y transiciones para lograr paulatinamente mejorando el servicio, mejorando la continuidad y reduciendo el precio. Afirmó que la energía producida a base de diésel es de las más caras. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Les decía que, vienen las lluvias a partir de, finales, segunda quincena de mayo, en junio, y habitantes de al menos unas 80 comunidades de El Progreso Lloro anuncian que el próximo lunes se van a tomar vías públicas, calles, carreteras, porque todavía el gobierno no les ha reparado los bordos y tienen temor que nuevamente en la temporada de lluvia el río Ulúa los deje otra vez en la calle, como ha ocurrido históricamente. La gente ya se cansó de tantas mentiras del gobierno y lanzaron un ultimátum de toma de carretera exigiéndoles reparen los bordos. Como campos bananeros hemos tomado decisión y todos los sectores del patronato, desde el Puente Plateado hasta Pegar a Dora, hemos tomado decisiones de tomarlo a las calles este lunes 29 de abril, porque no tenemos respuesta todavía del gobierno central. De la única forma que nosotros podemos desistir, que no los tomemos las calles, es de que venga el ministro de Infraestructura, Octavio Pineda, aquí a nuestra comunidad de Urraco y se comprometa con algo firmado y con los medios de comunicación que no van a cumplir con esta falla. Se acerca el invierno y la población de 80 comunidades temen que se volverán a inundar. El tiempo necesario ya pasó para que las obras se materialicen de una manera efectiva. El tiempo ha llegado que le responda al pueblo con los proyectos de urgencia. Como muchos otros, es un proyecto que necesita, porque todas las comunidades afectadas serían miles y miles de personas. La zozobra invade a las madres de familia que no quieren vivir la amarga experiencia de las inundaciones como las que dejaron las tormentas tropicales Eta y Iota. Sí, solo es engaños y promesas y nosotros queremos que nos cumplan, no engaños. Los estamos preparando porque si no tenemos respuesta los vamos a tomar las calles porque ya no se puede, ya nos están anunciando demasiadas aguas y este bordo no va a aguantar. De no tener una respuesta favorable el próximo lunes, pobladores de las 80 comunidades se tomarán la carretera que del Progreso Lloro recorre hacia Telatlántida. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEP va a crear un portal web para poner a disposición de la población las oportunidades laborales que surjan de las empresas y organizaciones que están aglutinadas en el Consejo Hondureño de la empresa privada. Estiman, o consideran o tienen datos suficientes para decir el problema del desempleo sigue en aumento.
Los niveles de desempleo en el país siguen siendo más altos que los registrados antes de la pandemia por COVID-19, afirma el sector privado. Tenemos 2.3 millones de personas con problemas de empleo, tenemos más de 250.000 personas desempleadas totalmente que están buscando un empleo, y aún así cuando uno ve los niveles de empleabilidad que actualmente son de 3.6 millones de personas con un empleo ya sea formal o informal, vemos que todavía es inferior a lo que teníamos a los niveles de prepandemia, así que es algo realmente preocupante. Por ello ha venido promoviendo un diálogo con el gobierno para buscar una salida a la crisis. Hoy se dio el primer paso con una reunión entre la presidenta Xiomara Castro y autoridades del COEP. Felicito la iniciativa del gobierno de la República a través de la señora presidenta de convocar a la señora presidente del COEP. Creo que ese esfuerzo en particular requiere de la participación del sector privado y del sector público. Todos somos hondureños, todos tenemos los mismos objetivos, todos queremos que el gobierno, este gobierno, tenga éxito. Y lo va a tener en la medida en que logre tener empleo, generar empleo. Por mientras llegan respuestas concretas de parte del gobierno, el COEP trabaja en una plataforma digital para acercar a la población las escasas oportunidades laborales que surjan desde las empresas. Va a ser una plataforma digital donde los empleadores van a poder subir sus ofertas o sus vacantes de empleo, y las personas que están buscando un empleo van a poder acceder y ver todas esas plazas y poder enviar sus datos para poder entrar en una base y poder encontrar un empleo.